Honestamente nunca había tenido una experiencia con el diseño. En mi familia es más a la rama administrativa y a la rama de medicina, entonces no tenía mucho contacto con el diseño, la verdad, ni siquiera en el diseño gráfico, ni siquiera nada referente al diseño. Pero ahí por el 2004-2005 tuvimos un proyecto muy importante en la alcaldía de Quito, que fue crear una corporación en un gran lugar que era una fábrica abandonada, que era la ex fábrica Lamford. Estuvo abandonada como aproximadamente 40 años, y cuando teníamos que consolidar el proyecto tuvimos que trabajar un poco también, no solo la obra física, sino también tuvimos que trabajar ya con la parte conceptual y obviamente con la parte estructural. Entonces en la parte estructural conocí a dos chicos que venían, que estudiaban en la Católica, me parece, y que unieron sus esfuerzos en una microempresa que además incubaba con nosotros, porque uno de nuestros proyectos como con Quito era la incubación de empresas. Entonces estos chicos, que son dueto, trabajaron con nosotros y generaron todo lo que era el diseño de la señalética. Entonces mi primera experiencia con el diseño industrial fue con ellos, y ahí claro descubrí este tema del diseño y lo importante que es para un proyecto, porque no solo es pensar en logos y en papel y tal vez la publicidad y todo este tema del diseño que uno tiene como empíricamente el conocimiento, más bien era como algo potencial sobre cómo influye este diseño para que la gente entienda lo que tenemos dentro. Y eso fue muy importante, porque además el material que usamos no fue algo para la época, porque estamos hablando que han pasado ya más de 15 años, 14 años. No era un material que ni era contaminante, ni era un material no agradable al ambiente, sino comenzamos un proyecto grande de una vez con temas, por ejemplo, de señalética externa, que era toda la parte de madera, y era una madera curada, y era una madera que no se iba a dañar con el tiempo. No he vuelto a con Quito en muchos años, pero entiendo que eso sigue ahí. Por ejemplo, trabajamos con vidrio y trabajamos con metal. Entonces yo creo que la estructura fue muy bien pensada, y desde ahí yo conocí lo que era un poco más del diseño. Obviamente con el pasar de los años y con la experiencia trabajas con diseñadores, y no solo, como te digo, industrial, trabajas con diseño gráfico y otro tipo de diseños corporativos, comunicacionales y bla. Pero lo más importante es saber que esa fue mi primera experiencia, y que obviamente entiendes que estas carreras que uno no sabía en esa época, te hablo más de 15 años, que eran potenciales, son indispensables para una buena gestión empresarial, para una buena comunicación y sobre todo para generar que tus proyectos sean potenciales, ¿no? Que se entienda que no solo, como te digo, es la forma ni solo es el fondo. Creo que ahí va un mix entre las dos cosas que creo que son importantísimas. Bueno, es muy importante ahora innovar. La palabra innovación está como muy de moda, no ahora, sino ya vamos algunos años con esta palabra de innovar. De hecho, ya en Conquito, en la época en la que yo trabajé en el municipio, hablaba mucho de innovación, de tecnología, de innovación. En esa época tal vez lo veíamos mucho más como la tecnología. O sea, yo creo que sí estuvo muy enfocada a la palabra nueva. Innovar era como medio sinónimo de tecnología. Pero yo creo que la innovación tiene que ver con varias cosas. Existimos los ingenieros como yo, por ejemplo, que ingenias cosas, y por eso eres ingeniero, entonces te inventas cosas, generas productos. Pero yo creo que la innovación va de la mano con cualquier rama, realmente, con cualquier profesión. Por ejemplo, ahora que estoy en esta rama técnica y tecnológica, los estudiantes de cualquier tecnología tienen que meter la innovación dentro de sus procesos. Y hablo de la innovación desde el punto de vista justamente tecnológico, o desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista ya conceptual. Entonces yo creo que la innovación es todo ahora, ¿no? Es crear un producto, ser ingenioso, ser novedoso, pero tiene que tener un componente un poquito más, como un valor agregado diferente a lo que ya tenemos. Entonces, yo creo que el mercado en general está saturado de todo, tenemos todo. Yo creo que inventar algo nuevo ya es complejo, porque todo está inventado. O sea, yo creo que es muy difícil. Emprender también es complicado, porque ya hay muchos emprendimientos, no tenemos tantos emprendimientos, pero yo creo que la diferenciación que hace el mercado es esta parte de la innovación. Entonces yo creo que ahora los técnicos y tecnólogos de mi caso deben también meter estas líneas dentro de su concepción estudiantil. Es bueno que trabajemos en fortalecer estas líneas, pero también es bueno en generar creatividad, en generar lo que tú dices, innovación, en generar valores agregados diferentes, porque ya, como te digo, el mercado tiene todo. Entonces yo sí creo que la innovación es un punto muy importante en la educación superior. De hecho, no solo en la educación superior, pienso que esto debería ser tratado desde que eres niño. Ahora en muchos colegios, en la educación primaria, secundaria, tienen materias de emprendimiento, de innovación. Mis hijos, por ejemplo, tienen este tipo de materias. Entonces yo creo que se está dando el valor verdadero que tiene
estos conceptos, ¿no? Estos conceptos. Y sobre todo, como para concluir, creo que en esta nueva era, en nuestra época, ya se está dando valor a otras cosas que antes no tenían valor. De hecho, uno de estos es justamente las tecnologías, y el empezar a pensar no solo desde la universidad, sino también desde del ámbito de institutos, por ejemplo, en mi caso, pero también ayudar en el tema, como te digo, desde chiquitos, desde niños, a pensar ya un poco más allá, no quedarte en lo tradicional, sino pensar que hay miles de carreras y que no siempre tienes que tener las mismas carreras, no solo tienes que ser abogado y doctor, sino tienes que también ser diseñador, tienes que tener tecnologías, tienes que hacer procesos de innovación, procesos de valores agregados, tal vez carreras más cortas, unas más largas, pero yo creo que ahora es importantísimo incluir estos conceptos en la educación media, primaria y superior.